Hola hermanos, feliz día. Por aquí les saluda Miguel Barraez, actualmente delegado de la Pastoral Juvenil de la Provincia Eclesiástica de Cumaná. Y hoy estaremos compartiendo acerca del mensaje central de la JMJ de este año 2026. Joven venezolano, hagamos de la paz nuestro camino. Y para entrar un poco en contexto, es necesario que nos hagamos conscientes de dónde nace la celebración de la JMJ. Hace ya 25 años, cuando en el Concilio Plenario de Venezuela los obispos tomaban como compromisos concretos en cada una de las diferentes áreas o de documentos que generó el concilio, con respecto a los jóvenes definió que el domingo posterior al 12 de febrero, que es el Día de la Juventud en Venezuela, se celebrase la JMJ. Y desde entonces la Pastoral Juvenil de Venezuela tiene el compromiso de definir, ¿no?, la responsabilidad, cuál va a ser el tema central o el tema común que como iglesia venezolana reflexionaremos. Y este año hemos querido hacer las palabras del Papa nuestras palabras y nos hemos animado a hacer de la paz nuestro camino. En el difícil contexto en el que vivimos como nación, nosotros no solo estamos obligados o no estamos llamados a celebrar el don de la fe en nuestra juventud como normalmente lo hacemos, sino que pues a partir de la difícil realidad que como país vivimos y como cristianos, por el compromiso que vivir nuestra fe implica, estamos llamados a hacer signos proféticos en el medio de nuestra realidad, ¿no? Invitándonos a vivir en un signo propio de la Cuaresma también, que es el momento que vivimos como iglesia, un proceso de conversión, ¿no?, y de encuentro en el que pues tenemos que salir para que, poniendo en común, ¿no?, nuestras realidades, nuestras virtudes, podamos reconstruir nuestra nación. Y es precisamente en base a esto que la celebración de la JMJ y el mensaje central de esta jornada se divide en 4 pilares. Los comparto por aquí. Son la conversión. Para cambiar nuestra realidad, primero necesitamos que Dios sane nuestro propio corazón. La comunión, es decir, nadie se salva solo. Es hora de caminar juntos, escuchándonos con autenticidad. La paz, que no se define como la ausencia de conflicto, sino más bien que se define como el compromiso de amar a aquel a quien piensa distinto todos los días. Y finalmente, la reconciliación, que implica un gesto de mucha valentía, porque la reconciliación parte o nace del gesto en el que yo me acerco para pedir perdón por lo que he hecho, y también me dispongo a perdonar a aquel a quien me ha hecho daño, ¿no? Y pues partiendo de esto, también pues nos gustaría compartir las palabras con las que el Papa León saludaba a la iglesia entera el día de su elección. Y es que el Papa nos decía: la paz sea con todos ustedes. Y nos decía que no era cualquier paz, sino que era la paz de Cristo resucitado. Y en estas palabras, quizás en el momento no lo sabíamos, pero el Papa nos iba a definir todo lo que sería el tema hasta ahora de su pontificado. Se ha convertido en un gran predicador de la paz. En este mismo saludo, el Papa nos decía que la paz tenía 4 cualidades. Primero, que era desarmada, porque la paz no señala y no juzga. Es decir, no viene aquí a definir cosas, sino que por el contrario viene más bien a hacerse una con esas cosas que ya están. Que la paz es desarmante, porque la paz transforma todas las realidades las que toca. Y es que más adelante vamos a ver que para el Papa León, o para la iglesia en general, la paz tiene un signo concreto, y viene con un signo concreto que es el signo de Cristo. Que la paz también es humilde, porque ella no viene a resaltarse a sí misma, sino que por el contrario se dispone a servir como puente para vivir los demás valores y para vivir plenamente el don de la fe. Y finalmente nos decía que la paz es perseverante, ya que ésta busca perpetuarse, sostenerse y ser continua, no por sí misma, sino porque la paz es un don que de Dios proviene. Y es interesante pues que el Papa nos centre en este mensaje y que nos defina la paz de este modo, porque nos enseña que la paz que nosotros predicamos, que la paz que queremos vivir, no es la paz que el ser humano comúnmente está llamado o que conoce como la paz. Porque lo decíamos más hace un momento, para nosotros la paz es la ausencia de conflicto.
Y no necesariamente la paz de Cristo es precisamente esa, sino que es un don precioso que busca reivindicarse todos los días, que busca elegirse todos los días y que busca transformar cada realidad que toca. En el mensaje por la 59 Jornada Mundial por la Paz, el Papa nos decía que la paz es real. O sea, hablaba de la paz no como nosotros solemos creerla, como un gesto efímero, sino más bien como una realidad tangible. Y es más, usaba un lenguaje mejor dicho, porque el mensaje todavía está vigente, un lenguaje muy propio de Cristo, muy propio del misterio de la encarnación, porque nos dice, la paz es real y la paz quiere habitar entre nosotros. Precisamente en este gesto el Papa dice, es que la paz es Cristo. La paz solo es posible cuando uno vive plenamente a Cristo y no, desaparece, destruye todo este lenguaje efímero con el que solemos definir a la paz. Y más bien, Cristo viene a llenar la paz de un aliento de algo eterno, de un aliento de Él mismo. O sea, nos recuerda mucho a esta escena del Génesis, donde el Señor sopla sobre esta figura de barro para crear al hombre y llenarlo de vida. Pues Cristo viene a llenar de vida la paz, viene a darle vigencia, viene a darle realidad, viene a darle un peso. Nos enseña que es posible, pero solo es posible en Él, ¿no? También el Papa nos dice que en el mundo de hoy, especialmente, pues, ya aquí esto es agregándole, ¿no? En nuestro país, el don de la paz resplandece a través de la perseverancia. Decíamos, pues, que la paz era perseverante, de la insistencia y también de la lucha de quienes, a pesar de las dificultades con las que se consiguen en este proceso de luchar por la paz, insisten en hacerlo, dedican toda su vida a ello, convirtiéndose en testimonios fieles de que la paz es real, de que la paz se puede vivir, ¿no? Y que por medio de estas personas Dios continúa su obra en el mundo. Dios, a través de estas personas, a través de esa perseverancia y de insistencia en querer vivir la paz, continúa su obra en el mundo y viene a llenarnos de luz. Viene a definir la paz como la luz, pero como toda luz, ¿no? En el día nosotros solemos, pues, como tenemos el sol todo el tiempo, reconocer, ver, ¿no?, el contexto completo en el que estamos. Pero ya en la noche, cuando es precisamente más oscuro, hasta el más pequeño ápice de luz ciega, ¿no? Es notable, se hace real y se hace tangible. Pues precisamente así el Papa define la paz, como una luz que es más apreciable en la oscuridad. Y es en la época de conflicto en el que más nos hacemos conscientes de la necesidad de vivir la paz, de la necesidad de compartir la paz que el Señor nos da, de la necesidad de nosotros poder convertirnos en agentes de paz, de hacer de la paz nuestro camino, como una opción de vida, como una opción de fe, como una opción real en el medio de un mundo que tanto necesita de esa paz. Continúa el Papa diciendo, la paz existe, y la paz existe como un don que debe vivirse a plenitud, que tiene la capacidad de iluminar, de ensanchar la inteligencia, de transformar, de resistirse a la violencia y de sobreponerse a esta. El Papa define la paz también casi que como un ser vivo propio en particular. Y qué interesante es ver que así lo hace, pues nos enseña que la paz es una virtud que, como lo decíamos hace un rato, viene a iluminar otras virtudes. Viene a ensanchar la inteligencia, viene a hacer un gesto de resistencia y viene también a vencer. Pero del mismo modo, como el Papa León nos comenta que la paz es una realidad, que la paz es tangible, nos dice que lo contrario también es posible, que podemos vivir épocas en donde el conflicto reine, en el que en un mundo tan volátil como el nuestro, pues lastimosamente las guerras sobrevengan, como pues hoy vivimos, ¿no? En un mundo en el que en distintos frentes nos encontramos involucrados en conflicto, ¿no? Nos dice que la ausencia de esa luz precisamente también es posible. Y dice que perdemos el realismo, perdemos el contexto en el que nos encontramos o la visión de la realidad, ¿no?
porque solo nos concentramos en el conflicto y nos empieza a generar una mirada distorsionada de nuestro mundo en el que todo se caracteriza por la tiniebla y por la oscuridad. Con esto el Papa nos insiste en que la visión del mundo no es esta visión pesimista que solemos tener, no es esta visión efímera de la paz que solemos tener, sino que por el contrario es un estado perpetuo que cuando no está, empieza a dañarnos el contexto o la visión que tenemos de la realidad que vivimos. Y esto en el país en el que estamos, pues lo podemos experimentar de primera mano. En nuestras grandes diferencias como nación, en nuestros dos grandes polos que tenemos, pues vivimos atacándonos los unos a los otros, y es cuando más real se hace esa paz. Continúa el Papa diciendo: la paz existe, y la paz existe como un don que debe vivirse a plenitud, que tiene la capacidad de iluminar, de ensanchar la inteligencia, de transformar, de resistirse a la violencia y de sobreponerse a esta. El Papa define la paz también casi que como un ser vivo propio en particular. Y qué interesante es ver que así lo hace, pues nos enseña que la paz es una virtud que, como lo decíamos hace un rato, viene a iluminar otras virtudes, viene a ensanchar la inteligencia, viene a ser un gesto de resistencia y viene también a vencer. Pero del mismo modo, como el Papa León nos comenta que la paz es una realidad, que la paz es tangible, nos dice que lo contrario también es posible, que podemos vivir épocas en donde el conflicto reine, en el que en un mundo tan volátil como el nuestro, pues lastimosamente las guerras sobrevengan, como pues hoy vivimos, ¿no? En un mundo en el que en distintos frentes nos encontramos involucrados en conflicto, ¿no? Nos dice que la ausencia de esa luz precisamente también es posible. Y dice que perdemos el realismo, perdemos el contexto en el que nos encontramos o la visión de la realidad, ¿no? Porque solo nos concentramos en el conflicto y nos empieza a generar una mirada distorsionada de nuestro mundo en el que todo se caracteriza por la tiniebla y por la oscuridad. Con esto el Papa nos insiste en que la visión del mundo no es esta visión pesimista que solemos tener, no es esta visión efímera de la paz que solemos tener, sino que por el contrario es un estado perpetuo que cuando no está, empieza a dañarnos el contexto o la visión que tenemos de la realidad que vivimos. Y esto en el país en el que estamos, pues lo podemos experimentar de primera mano. En nuestras grandes diferencias como nación, en nuestros dos grandes polos que tenemos, pues vivimos atacándonos los unos a los otros, y es cuando más real se hace esta oscuridad, esta ausencia de luz, en el que pues señalamos, en el que juzgamos y en el que nos olvidamos que todos también somos seres humanos. Y aunque ciertamente pues la vivencia del dolor pues es algo que ninguno de nosotros puede negar, ¿no? En cómo vivimos como país, también nos demuestra que muchas veces en este proceso Cristo es lo que menos ha estado, la paz es lo que menos ha reinado, y claro, todo como un gesto muy humano, no es una oportunidad de juzgar o de señalar, sino que humanamente hablando pues cedemos al conflicto, cedemos a la oscuridad, y que es precisamente el momento de volver a buscar a Cristo. Precisamente por esto el Papa pues señala a su gran amigo San Agustín, que es el autor de su vocación, es un agustino al fin, y lo cita cuando San Agustín invitaba a los cristianos a establecer una amistad con la paz. Específicamente, San Agustín decía: tengan la paz, hermanos, si quieren atraer a los demás hacia ella. Sean los primeros en poseerla y retenerla. Arda en ustedes lo que poseen para encender a los demás. San Agustín decía que para poder atraer a los demás a la paz, nosotros debemos ser los primeros amigos de la paz, los primeros que debemos de vincularnos con ella. Y finalizaba diciendo, ¿no? Ardan ustedes lo que poseen para poder encenderlo en los demás. Y no solo pues aplica a la vivencia de la paz como un don o como una virtud, sino que aplica a cualquier realidad en nuestro contexto, a cualquier virtud. Si nosotros queremos que alguien haga algo, queremos que alguien crea en nosotros, pues debemos de creernos y de vivir primero aquello que nosotros predicamos.
Y si venimos a hablar de paz, pues los primeros que debemos de vivir la paz, compartir la paz, de hacer de la paz un estilo de vida, debemos de ser cada uno de nosotros. Entonces, pues el Papa sostiene en San Agustín esta invitación en el que se nos llama a que arda en nosotros aquello que queremos encender en los demás. También pues nos recuerda a Santa Catalina de Siena, quien decía si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo. De este modo, pues también es una alusión a que el don de la fe es una llama que busca encender no solo nuestra vida, sino también la vida de tantos otros. El Papa continúa diciendo: la paz es el don que permite que no nos olvidemos del bien, de reconocerlo vencedor y de elegirlo de nuevo juntos. El Papa nos presenta la paz como un don que es fruto del bien, y no del bien, el bien que nosotros hacemos, sino del bien con mayúscula, el bien que es Jesús. O sea, que la paz proviene del bien que ha vencido ya, ¿no? Y que la paz debe ser una elección, así como amar es una elección que nosotros hacemos todos los días, pues la paz también es una elección que nosotros debemos hacer todos los días, y que no debemos hacer solos, sino que debemos hacer juntos, que es una tarea común nuestra, y es una tarea que nosotros debemos de reconocernos, no solo porque que el Papa predica sobre la paz o que es el tema del que el Papa está hablando ahora, sino que es un tema de vocación, que es un tema de vida cristiana, al que se nos es llamado como cristianos a hacer una opción por ella todos los días. Y es una opción que se debe de hacer en serio, insiste el Papa, que debe de hacerse todos juntos, y cuando es todos, es como diría el Papa Francisco, todos, los buenos y los malos, los que pensamos de una forma y los que pensamos distinta. También es un ejercicio de aquello de lo que nos encanta hablar en estos días, que es de la sinodalidad. Es algo a lo que debemos de caminar todos juntos. Es una opción que debemos de hacer todos en todo momento y en todo lugar. Y nuevamente, pues el Papa vuelve a citar a San Agustín en su reflexión, en su mensaje, diciendo: el verdadero amante de la paz ama también a los enemigos de esta, precisamente resaltando el tema de que es una opción que todos debemos hacer. Y cuando es todos, y no casi todos, sino todos, ¿no? Por ello el Papa nos hace reflexionar sobre estas palabras del Señor: la paz les dejo, mi paz les doy. Sobre estas palabras el Papa nos comenta diciendo que no son solo una sencilla promesa del Señor, como solemos decirlo, ¿no? La promesa de la paz que el Señor nos regala a nosotros los cristianos, sino que es un tema de un compromiso, de una tarea que como cristianos debemos asumir y de hacer real. Propagar la paz, y no la paz del mundo, sino la paz que el Señor nos ofrece. Y hacer pues también nuestras las palabras que el Señor Jesús decía en las Sagradas Escrituras: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Y ya para finalizar, me permito leer esta reflexión, ¿no? Sobre lo que comentábamos acerca del mensaje de paz que el Papa Francisco y que el Papa León pues nos han regalado. El Papa Francisco en sus últimos años ya de pontificado, y el Papa León pues ahora que apenas se encamina a su primer año. Dice: después de casi un año de pontificado, pareciera ser que el saludo y deseo de paz del Papa León se hace más real y necesario que nunca, puesto que ya no solo lo vemos como una necesidad para otras realidades. Es decir, ya no es un tema en el que hablamos porque otros están en conflicto, sino que nos ha tocado vivir en carne propia un proceso que nos exige convertirnos en protagonistas de la construcción de puentes, de ser promotores de la paz como nos la da el Señor, no como nos la ofrece el mundo en discursos vacíos, y de ser artífices de la reconciliación en un país tan herido. Precisamente en torno al contexto en el que vivimos como nación y que hemos vivido durante probablemente los últimos 15 años, 16 años de tiempos difíciles, pues estas palabras se hacen más presentes que nunca para nosotros. Se convierten en una invitación de hacer la paz nuestro camino,
de convertirnos en pontífices, constructores de puentes que apuestan por un cambio real. Un cambio que nace no desde la política, no desde lo social, no desde lo económico, sino que nace desde el corazón de todos y cada uno de nosotros. Que nace primero de los que somos cristianos, de los que nos hacemos llamar cristianos, y que luego va a ir poco a poco encendiéndose en el corazón de los que quizás no piensan como yo o no viven nuestra propia fe. Y es que tanto el tan amado Papa Francisco como también ahora el Papa León nos han invitado ahora a mirar el mundo con la mirada misericordiosa de Dios, a reconocer nuestras propias heridas, a sanarlas y luego a ir a curar al que también se encuentra herido. Porque esa es la realidad. En el mundo y en el país en el que vivimos, pues todos nos encontramos heridos. Y el primer paso fundamental que debemos de vivir como iglesia, como nación y como individuos es en el de reconocernos heridos, para que dejándonos sanar por quien es el médico por excelencia, también vayamos a sanar a otros que se sienten heridos con la misma medicina que ese médico nos dio, que es la predicación de su amor, que es la predicación de su paz, ¿no? Y que de este modo, pues también podamos sanar a otros y juntos, poniendo en común, como lo decíamos al principio, reconstruir nuestro país en conjunto.